Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos nuevamente a esta webinar de Ixel Online. Danilo, ¿cómo estás? ¿Estás por allí? Sí, dame cámara. Dame un segundo. No te puedo, no sé por qué no me deja para darte cámara. Ahora sí, Ya. ya tú puedes. Perfecto. Ahora sí, y Lina también está por allí con nosotros, ¿cierto? Lina. Hola, aquí estoy. Listo. Lina, ¿puedes activar, por favor, de manera autónoma tu cámara? Sí. Perfecto, ahora sí. Muy bien. Bueno, Bueno, Danilo. buenas tardes para todos. Gracias, Juan. Quiero darles la bienvenida a nuestro segundo webinar. Pero antes de esto, quisiera compartir con ustedes un video inspiracional que desarrollamos y trabajamos con amigos de la industria de la moda, de las artes, todas las industrias creativas, hace un mes, y es un video que trae un mensaje muy significativo desde Ixel a toda la sociedad de las industrias creativas. Entonces, compartámoslo. ¿Qué sería de estos tiempos sin la música, los libros, las películas, la gastronomía? ¿Qué sería de nuestra alma sin la ilusión de diseñar? Somos un tejido indestructible. Yo soy fibra de nuestro tejido creativo y cultural. Yo soy fibra de nuestro tejido creativo y cultural. Yo soy fibra de nuestro tejido creativo y cultural. Yo soy fibra de nuestro tejido creativo y cultural. Yo soy fibra de nuestro tejido creativo y cultural. Somos fibra de nuestro tejido creativo y cultural. Nosotros somos fibra de nuestro tejido creativo y cultural. Yo soy fibra de nuestro tejido creativo y cultural. Yo soy fibra de nuestro tejido creativo y cultural. Yo soy fibra de nuestro tejido creativo y cultural. Yo soy fibra de nuestro tejido Creativo y cultural. Yo soy fibra de nuestro tejido creativo y cultural. Yo soy fibra Yo soy fibra de nuestro tejido creativo creativo y cultural. Yo soy fibra de nuestro tejido. Yo soy fibra de nuestro tejido Yo soy fibra de nuestro tejido creativo y cultural. creativo y cultural. creativo y cultural. Soy fibra De nuestro tejido creativo y cultural. Soy fibra de nuestro tejido creativo y cultural. Yo soy fibra de nuestro tejido Yo soy fibra de nuestro tejido creativo y cultural. Creativo y cultural. Yo soy fibra de nuestro tejido creativo y cultural. Yo soy fibra de nuestro tejido Creativo y cultural. Unidos seremos más fuertes que los efectos de esta pandemia. Unidos seremos más fuertes que los efectos de esta pandemia. Y unidos seremos más fuertes que los efectos de esta pandemia. Ixel nos une. Bueno, quiero darle la bienvenida a nuestra presidenta Erika Roenes, quien tiene unas palabras para ustedes y hará la presentación del video oficial de nuestra versión Ixel Online 2020. Muy buenas tardes. Me es grato darle a todos la más cálida bienvenida a esta presentación de Ixel 2020. Quiero iniciar dándole las gracias de manera muy especial a la Cámara de Comercio de Cartagena, al Hotel Las Américas, a Gema Tours y a Fenalco Nacional, por ser mis compañeros, mis cómplices, por creer y por hacer posible aquello que creíamos imposible. A todas las universidades del Concilio Académico, al SENA, Artesanías de Colombia, a los Fenalcos seccionales, a las cámaras de comercio, a las instituciones nacionales e internacionales que nos han apoyado en esta convocatoria, a nuestro comité científico, a todo mi equipo de trabajo que tiene noches de desvelo logrando planear esta gira, a los invitados a los webinars sin los cuales no hubiese sido esto posible, y por supuesto a ustedes por acompañarnos y por estar siempre con nosotros en Ixel. Como muchos de ustedes
el modelo de economía naranja, las industrias derivadas del talento y el capital intelectual entraron en un proceso de integración que les ha permitido fortalecerse entre sí y ser mucho más productivas. Es así como después de 8 ediciones de nuestro Congreso Latinoamericano de Moda y 7 del Salón Artesanal, en ICSEL decidimos abrir nuestras puertas a nuevos universos creativos y programamos de forma paralela y simultánea a nuestro Congreso el primer encuentro de industrias creativas en el que incluimos además artes escénicas, artes plásticas, fotografía, gastronomía, diseño de espacios. La verdad es que fue un evento maravilloso, un espacio inspirador. Este año nos preparábamos para celebrar nuestra 10ª edición y de pronto apareció el fenómeno del COVID y cambió por completo nuestras vidas. En tan solo meses hemos tenido que desaprender el modo en que trabajábamos, estudiábamos y nos relacionábamos. La pandemia ha paralizado la actividad económica alrededor del mundo y lamentablemente nuestras industrias creativas, al ser consideradas no esenciales dentro de esta compleja crisis sanitaria, han sufrido un duro golpe. El cierre de restaurantes, centros comerciales, teatros, museos y por supuesto la inevitable cancelación de festivales, conciertos, actividades culturales ha ocasionado millonarias pérdidas y tristemente aquellas empresas pequeñas han sido las que más han sufrido. Por fortuna en Latinoamérica varios gobiernos, agremiaciones, empresas privadas e instituciones académicas han reaccionado a las necesidades del sector creativo y han empezado a generar una cantidad de medidas para proteger a emprendimientos y dar acceso a la cultura a través de plataformas digitales. Sin embargo, nos queda muchísimo por hacer. Así que en ICSEL decidimos seguir adelante. Durante todos estos años hemos sido un punto de encuentro entre la academia y el sector productivo, logrando intercambiar conocimientos y visibilizar herramientas para ser mucho más productivos y competitivos de cara a estos nuevos y futuros escenarios de sostenibilidad y sustentabilidad. Además, sabemos que para muchos hemos sido una valiosa plataforma de relacionamiento y una gran vitrina para promocionar sus iniciativas, ese liderazgo y esa innovación. Y todo esto nos insta y nos motiva a continuar. Por todo esto, hoy me complace presentarles nuestra 10ª edición e invitarlos a que vivan con nosotros toda esta aventura digital. La cita es del 20 al 23 de octubre y esta vez Cartagena nos recibirá online. Muchas gracias a todos y nuevamente sean bienvenidos. ICSEL es una marca que integra diferentes universos derivados del talento y el capital intelectual. Este año celebraremos nuestra 10ª edición con un formato especial online. Acompáñanos en esta aventura 3D y participa de la agenda académica del Congreso Latinoamericano de Moda Hoy un futuro no imaginado. Más de 15 conferencias magistrales, conversatorios y paneles abiertos sobre creación, producción sostenible, mercadeo, comercialización y comunicación de moda. Vive el encuentro de industrias creativas, exhibiciones de indumentaria, diseño de espacios, artesanías, arte plástica y fotografía. Experiencias creativas y culturales, fashion films, pasarelas, conciertos de música, espectáculos de danza y cooking shows de la mano de reconocidos chefs nacionales e internacionales. Y aún más, si quieres podrás ser parte interactiva de nuestra plataforma digital. Elige tu avatar, personalízalo y hasta escógele sus outfits. Encuéntrate con tus amigos en línea y activa tus redes de contacto. Recrea la magia de la alfombra roja compartiéndonos tus looks. Conversa en el detrás de cámaras con diseñadores, artistas y maestros de la gastronomía. Y con tu carrito de compra, quédate con tus piezas favoritas. Te esperamos online entre el 20 y el 23 de octubre. Inscríbete en www.ixelmoda.com y síguenos en nuestras redes sociales. Bueno, muchísimas gracias.
Bienvenidos nuevamente. Hoy nuestro webinar tiene una pregunta por nombre: ¿lujo en pandemia? La palabra lujo reúne un sinnúmero de significados. La mayoría de ellos están asociados al ego, a la exclusividad, al territorio, al origen, al nicho y a la especialización. Incluso en algunas oportunidades y escenarios ha sido tomada como un defecto, como un irrespeto. Es común escuchar a la gente decir: yo no puedo darme ese lujo, o decir esos lujos en nuestra sociedad no están bien vistos, o son algunos lujos que nuestra sociedad no puede tener. Muchas frases más de este tipo peyorativo le han dado a la palabra una connotación casi que pecaminosa, lo que llamamos el pecado del lujo. En América Latina, el lujo siempre ha estado presente. Hoy vengo a recordarte que este lujo del que hablo es el lujo original, el silencioso, el que solo aquellos con la sensibilidad de apreciar tienen la llave para disfrutarlo. El lujo del que te hablo está en las manos y maridaje con nuestros artesanos, con nuestros agricultores, con nuestros diseñadores, cocineros, joyeros y hoteleros. Sé que en el fondo aún cargamos con la inseguridad y los fantasmas del pasado, para aceptar que la oferta de lujo pueda nacer de nuestra cultura. El camino está en aprender a apreciar. Es un camino que debemos recorrer juntos, tanto los clientes, las entidades, como las marcas y las historias detrás de ellas. Hoy tenemos una charla con Lina Bustillo. Ella es creadora y propietaria de Aureon. Es una compañía que lleva muchos años estudiando y evaluando los componentes del lujo. Es así como, con su particular sensibilidad, hoy nos ayudará a adentrarnos en el verdadero significado de esta palabra. Lina, bienvenida. Muchas gracias, Danilo, por la invitación, a Excel Moda, a todas las personas que hacen posible esta versión digital que nos pone a probarnos un poco los límites y a repensar las cosas. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, vamos a co-crear un poco la respuesta de esta pregunta que nos tienes. Bueno, Lina, en estos momentos y en otros momentos hemos estado dialogando acerca de las diferencias que existen entre el lujo europeo, el lujo norteamericano, el lujo latinoamericano. Y sé que hay muchos elementos que definen el lujo per se, pero hoy me encantaría que, en función y en virtud de nuestra audiencia, pudieras definirlo en 4 palabras. ¿Cuáles son esas 4 palabras que para ti definen el lujo? Bueno, traje algunas imágenes para compartir, que iré compartiendo, como prendiendo y apagando un poco la pantalla, pero quiero contextualizar un poco a dónde voy a llegar con la respuesta en estas 4 palabras. Los fundamentos del lujo internacional actual, de este siendo como lo que conocemos el lujo que empezó en los 70s y que Dana Thomas, la periodista, lo expresa muy bien como el nuevo lujo, basado en esa época de los 70s, se basa en las culturas europeas principalmente. Les traigo algunos ejemplos para que podamos distinguir los diferentes elementos según la cultura. Entonces, el objetivo es que entremos a descifrar esos fundamentos que son originarios de esa región, pero que no por eso son ajustables al 100% de nuestra propia región, por la variedad de diferencias naturales evidentes que hemos conversado en el pasado. En primer lugar, hay un trabajo de investigación que me llamó la atención del 2017, realizado por el doctor Cesare Amatulli de la Universidad de Bari en Italia. Él separa los atributos de las consecuencias y los valores. Muy interesante ver esa perspectiva. Dentro de los atributos que él propone vemos cualidades como la artesanía, lo hecho a la medida, lo inaccesible, lo costoso, la innovación, el diseño, además de lo funcional y efectivamente la calidad. Entonces, esa es una perspectiva italiana. Ahora veamos una alemana. Entonces, estuve revisando para traerles a colación un estudio del 2011 de Klaus Eng, que él
Él trabaja en la Universidad Técnica de Berlín, él es profesor de mercadeo y de gestión de marcas de lujo, y él publicó en ese año el concepto de las marcas de lujo. Él plantea que las características principales del lujo son el precio, la calidad, la estética, la rareza, lo extraordinario y el simbolismo. Y bueno, esa como esa perspectiva alemana. Ahora, no podía faltar la perspectiva francesa, que es la de Jean Nouvel. Jean Nouvel Cap-Ferrer ha sacado más de, yo no sé, cientos de artículos sobre el lujo, sobre, digamos que, las marcas en revistas académicas. La información que vemos en este caso está basado en una investigación que él hizo sobre otros dos estudios. Uno de Bruno Godet del 2013 y otro del 99 de Vigneron y Johnson. Y él lo que hace es que en esa convergencia de estos estudios, él saca como estos puntos, él saca que los siguientes factores son lo que definen el lujo, que es el elitismo, la alta artesanía, que yo sé que es un tema que te gusta, el aspecto único, la creatividad, la calidad, la excelencia y el posicionamiento. Entonces te voy a compartir acá en la pantalla para mostrarte a lo que llegué. Entonces, para responderte en 4 palabras estos puntos concretos, basado como en los puntos característicos, de esto, entonces es el elitismo, el simbolismo, la estética y el precio. Ok. A ver. En ese orden de idea, ahora que tenemos un poco más claro ese panorama internacional y llegamos a esos 4 elementos, sería bueno también entender un poco cuáles son los resultados de este estudio que tú has venido desarrollando sobre el lujo en Latinoamérica. ¿Cuál ha sido la teoría que utilizaste, cómo la planteaste y cómo llegaste a esos 8 elementos de los que me hablaste ya en el pasado a mí en una reunión previa? Ustedes perdonarán, pero siempre tenemos que reunirnos previamente y hablar. Entonces estoy un poco más enterado, pero ya lo vamos a saber. Entonces quisiera que nos comentaras un poco sobre cómo llegaste a ese punto para establecer los 8 componentes del lujo latinoamericano. Bueno, Danilo, la verdad, fue como todo un proceso, ¿no? Te contaba, es un proceso que me llevó a esto. Lo que me di cuenta es que en esa carrera de la ambición y la globalización, el lujo se alejó de su esencia, a tal punto que esos conceptos iniciales se volvieron más bien como una terminología comercial. No sé si lo han notado. Palabras como lujo, glamour, excelencia, calidad se volvieron más como un punto de promesa aspiracional y términos comerciales. Hablando de aspiración, asociamos el lujo con ese destello, el pertenecer, el prestigio, el éxito, lo ostentoso, en fin. Ahora, los conglomerados de marcas se encargaron de hacernos partícipes de ese juego, de querer ser parte de ese grupo. Es más, hasta nosotros mismos nos castigamos, o sea, castigamos las mismas propuestas de lujo locales porque no son lo suficientemente europeas. Ahí hay como algo con nuestra identidad, estamos castigando un poco nuestra identidad, o por lo menos venimos en ese proceso y estamos curándonos de eso de cierta manera. Pensando en eso, me hace pensar que si el lujo es aspiracional, ¿por qué no nos lleva a aspirar a ser una mejor versión de nosotros mismos? ¿Por qué nos induce a ser pretenciosos? ¿Por qué nos divide? ¿Por qué nos hace sentir insuficientes? ¿Por qué se utiliza como un atajo de validación? Esas preguntas que comencé a tener, unidas a nuestro contexto y a la actualidad latinoamericana, me llevaron a estudiar la idiosincrasia, su artesanía, sus dolores y virtudes, y así empecé a decantar la teoría aprendida en el Principado Monegasco, la cuna del lujo francés, frente a esta imposición cultural de los rasgos del lujo de Europa, tan distinto a lo nuestro, ¿no es cierto? Y ahí me detuve a reflexionar, entonces, ¿cuáles son esas características bajo el contexto latinoamericano? ¿Cómo sería el lujo latinoamericano? Ahí nace todo esto. Como te he comentado, he tenido la oportunidad de hacer un recorrido por Bariloche, por Sao Paulo, el Salar de Uyuni, Machu Picchu, el Tayrona, Antigua, Habana, hasta la Riviera Maya. Me he recorrido varios lugares
para comprender. Y lo que aprendí y lo que llegué a reconocer, sobre todo, es que nuestro lujo es diferente. Es más, está bien no encajar en esa métrica de lujo europeo, en esos parámetros que existen de ese viejo continente. Es perfecto así, es hermoso. Somos diferentes y ahí radica la riqueza y la belleza de esta propuesta. Yo la llamo el modelo de la esmeralda. En este camino encontraremos elementos que no se tenían presentes antes de una manera consciente en el lujo como lo conocemos y pertenecen a legados intrínsecos de nuestras culturas ancestrales latinoamericanas. Esto me apasiona un montón, de verdad. Valores como la sostenibilidad, la responsabilidad, la empatía, que es tan característica de nuestra idiosincrasia, y otros puntos que quiero compartir. Entonces voy a poner en pantalla de nuevo lo que tenemos. Share. Este es el modelo de la esmeralda. El modelo de la esmeralda, en este modelo me baso en una metáfora visual de una esmeralda como tal, ¿no? Con sus cortes y sus facetas que reflejan todo el esplendor para presentar en este modelo como la propuesta de los pilares de lujo latinoamericanos. De lujo de Latinoamérica, porque es diferente el lujo en Latinoamérica, que son marcas extranjeras en Latinoamérica, y otra cosa es la oferta que se genera desde nuestra región, desde nuestra gente. Este modelo refleja todo el esplendor de nuestro origen. Estuve aprendiendo en una charla con joyeros y entendí que las esmeraldas son evaluadas por 3 características principalmente. Uno es el tono, es decir, la profundidad del color. Otro es el origen y otro es la transparencia. Y la verdad que me quedó sonando. Y pensé que, de hecho, esos 3 puntos son claves en la oferta de lujo de Latinoamérica. O sea, si uno se pone a pensar, la profundidad, el origen y la transparencia. ¡Wow! Me pareció súper trascendental. Entonces comencé a darle vueltas a esto, a ver a dónde llegaba. Como vemos en pantalla, el modelo se compone de 3 niveles. Ahí vemos los numeritos. El primer nivel se refiere a todos los aspectos psicosociales, es decir, la conducta humana con respecto al concepto de lujo en sí. En segundo lugar, los pilares del lujo de Latinoamérica, que es lo que vamos a hablar. Y en tercer lugar, la finalidad y el objetivo de un lujo en conciencia. Yo lo llamo el lujo holístico. En realidad es como volver al lujo original, pero como para no confundirnos con términos, pues digámosle el lujo holístico. Aquí, esta es otra manera de leerlo, también lo podemos visualizar como una pirámide, si ves, en una lectura de ascensión hacia la conciencia colectiva. Entonces esos pilares del lujo y en ese orden de ascensión son la herencia y origen, el saber hacer y la calidad, la armonía estética, el carácter único, la experiencia empática, propósito y altruismo. Entonces vemos cómo hay un cambio fuerte en esos pilares, pero tiene una finalidad constructiva y propositiva, cosa que antes el lujo no estaba asociado con eso, porque el lujo era bastante individualista. Inclusive para las mismas marcas, los conglomerados de marcas estaban pensando en cuánto puedo, o sea, en mi margen de ganancia y cómo comienzo a hacer ese juego del funnel de conversión. Pero ahorita, en esta sacudida de conciencia en la que estamos, estos son los tipos de cosas que comenzamos a pensar, decir, bueno, a pensar en la conciencia colectiva me refiero a que si mi entorno, si todo mi contexto está en bienestar, yo por consecuencia estoy en bienestar también. Cosa que es distinta que si yo estoy en bienestar, no necesariamente los demás están. Entonces es una manera distinta de verlo. Este enfoque está dirigido más como hacia el desarrollo de una conciencia social. Si te das cuenta, tiene unos toques filantrópicos y colaborativos para esa integración balanceada y transparente entre los agentes de la cadena de consumo. Elementos como la preservación del patrimonio, el respeto por la labor local, la educación del consumidor son algunos de los puntos que se ponen para co-crear un entorno sano en consumo y entendimiento del lujo original desde el ángulo latinoamericano. Entonces tú coincides conmigo en el hecho de que el lujo como tal ha venido cargando una serie de prejuicios
sobre su espalda y los prejuicios los hemos construido como sociedad. Finalmente, como nosotros aprendimos el lujo de afuera, no aprendimos a valorar el lujo interno, el lujo que nos corresponde, el que nos pertenece, el que nos corre por las venas. De hecho, yo te quiero comentar, y esto es importante que nuestra audiencia lo sepa, cuando nosotros planteábamos el tema del lujo en pandemia, nos preocupaba muchísimo cuál fuera la reacción que tuvieran las personas, porque estamos atravesando momentos muy difíciles en donde sabemos que dentro de la sociedad escasean muchísimas cosas. Escasea alimentación, escasea trabajo, escasea salud, escasea obviamente vestuario. Entonces nos preocupaba, y es ahí cuando Ixel toma la decisión de pensar en el lujo como una pregunta, cuestionar y buscar una persona que nos pudiera resolver esa duda. ¿El lujo es pecado en verdad? ¿O cuáles son aquellos elementos en los que sí nos podemos dar el lujo? El lujo de querernos, el lujo de respetarnos. Entonces, me parece muy importante que resaltes un poco de cuáles son esos prejuicios que tenemos con respecto del lujo y cómo podemos eliminar esos prejuicios y entender que el lujo no es una palabra maldita, sino es una palabra bendita por nuestros aborígenes. Sí, estoy de acuerdo contigo y gracias por plantearlo, porque de hecho parte del ejercicio que vengo desarrollando con el modelo de la Esmeralda es eso, es pasar una línea y delimitar lo que son los aspectos psicosociales que tenemos, que son precisamente esos prejuicios que tenemos ante el lujo y ante nosotros mismos, y por otro lado todo lo que es intrínseco del lujo, que no tiene nada que ver con todos los traumas que tengamos nosotros, es que son dos cosas distintas. En un momento hablábamos del ego y de cómo eliminar ese ego del lujo, y me quedé pensando y la respuesta me pareció muy sencilla. Mira que está en la época, en 1899, Veblen, este estudioso, plantea él expone el tema del consumo ostentoso, y dentro de esto él dice que para ganar y mantener el estima de los hombres, la riqueza debe ponerse en evidencia, ya que la estima se otorga solo en la evidencia. Esto la verdad me sacudió, porque veo que hoy en día sigue siendo vigente esta teoría. Es más, me quedé con eso dando vueltas y me encontré un estudio investigativo, bueno, ya mucho más adelante, de 2016, por el doctor Strombeck, que él es decano de la Universidad de Negocios, de la Escuela de Negocios de la Universidad William Jessup en California. Y él plantea lo siguiente: en su investigación, para empezar, es uno de los primeros estudios que demuestra empíricamente que los servicios de bienes y servicios de lujo son consumidos con clientes para obtener estatus y aprobación social. ¡Wow! Y luego encontré otro de Twenty Campbell, bueno, un poquito más atrás, en el 2002, que expone que los niveles de autoestima de las personas mejoran cuando el estatus socioeconómico mejora. Entonces comencé a ver un patrón, ¿cierto? O sea, mira esa época y mira lo que estamos ahora. Mejor dicho, lo que me di cuenta es que no me sorprende que se comience a forjar un patrón de imitación de conductas y de reflejo con las clases sociales o individuos que sean aspiracionales. Entonces te voy a presentar este slide. Los prejuicios del lujo. Tan, tan, tan. Entonces encontré esto. Estos son dentro del modelo de la Esmeralda, que son estos 8 pilares por las 8 facetas que tiene el corte de la Esmeralda. Igual tiene esa parte como de la sombra, que es lo que no queremos ver. Entonces, me voy a estos ejemplos porque el ego, precisamente, es una de las máscaras de la inseguridad. Y lo corroboré con la terapeuta Marisa Peer en el 2017. Ella ha tenido experiencias con personas de muchos estilos, tanto deportistas súper famosos, empresarios, personas del cine, de la música, personas, no sé, en la parte educativa. Y lo que ella se daba cuenta era que existía un solo patrón, y era no sentirse suficiente. Entonces comencé a jalar esa cuerda a ver a dónde me lleva. Y me lleva a que
utilizamos el lujo para validarnos. Mira qué fuerte es esto que te estoy diciendo, porque estamos diciendo que tal vez si yo me pongo este producto que está posicionado como lujo, tal vez yo adquiero esos valores de esa marca y me siento más seguro de quién soy. En realidad, aquí entre nos damos cuenta que es simplemente un atajo, ¿no es cierto? Estamos haciendo, porque el trabajo real es mirarnos al espejo y trabajar en nosotros mismos. Y eso no solamente como individuos, sino como marcas. Porque hay una cosa que considero que debemos tener presente, que es la congruencia. Ese hilo conductor de lo que pienso, lo que hablo y lo que hago. Ahí está el éxito, de ser congruentes con nosotros mismos, de ser transparentes, de tener profundidad, de tener origen. Ahí está, como marcas y como personas. Entonces, te traigo estos ejemplos precisamente de esto que vengo estudiando, porque digamos que comencé a buscar a través del ego, a ver a dónde me llevaba, y logré identificar 8 puntos de los prejuicios y aspectos de la sombra del lujo, como lo que está en pantalla. Entonces vemos la inseguridad y la necesidad de reconocimiento que mencionamos, la errada percepción del valor versus el precio. Entonces es algo muy costoso, entonces debe ser de buena calidad. Y hoy en día ya sabemos que no necesariamente. La adulteración de la exclusividad, cuando vemos que, o sea, la exclusividad, hay dos maneras de verlo. Por un lado, cuando es una pieza única. Y la manera más fácil de expresarlo es cuando hablamos de joyas y de arte. No se puede replicar, es una pieza única. Pare de contar, ahí está la exclusividad, no se puede más, hay una, ya. Y otra cosa es que se hizo una producción masiva y yo la estoy sacando a cuentagotas al mercado, apelando a la escasez, que lo que hace es activar nuestro lado de supervivencia como seres humanos y comenzamos a trabajar como ahorita con la locura del papel higiénico. Yo no quisiera interrumpirte y la verdad que no quiero hacerlo, pero aquí hay algo muy importante que quiero recordarte que hablamos y que a mí me clarificó mucho, y es el hecho de tener una cartera Birkin de Hermès, que en teoría es exclusiva y hay que esperar no sé cuánto tiempo para que te entreguen la cartera, pero al final de historias hay 300 millones de Birkin en el mundo, versus una mochila hecha por un indígena wayuu, que no es sino uno y es una pieza única que además no se repite y nunca queda igual a la otra. Entonces a veces nosotros tenemos un poquito de adulteración de esa exclusividad. Ese ejemplo me parece súper vital. Gracias, perdón. No, lo es, no, para nada. Me encanta que podamos ir como construyendo, porque precisamente comiencen a dudar, entre más grande el logo, comiencen a dudar de la calidad, comiencen a revisar, porque entonces esto ya es como un souvenir. Espérense un momento. O sea, ahí ya las cosas cambian. Pero hablando de este tejido, cuando uno comienza a entender este lujo silencioso de encontrar el significado de esta urdiembre que tienen ellos cuando están tejiendo. Porque, ojo, cuando uno teje, es como un mantra, es como una mala. Estás repitiendo una intención. Es más, yo después les pongo el dato en las redes sociales, pero encontré un documental donde hablaban de cómo nuestros indígenas, nuestra gente en el campo, a raíz de toda la época de violencia, se resguardaban y simplemente comenzaban a protegerse a través de su saber hacer. ¿Qué quiere decir esto? Para proteger al niño que no salga a la calle y se ponga en riesgo, venga, yo le voy a enseñar a tejer. Y al que, así como las abuelitas que comienzan a rezar por todos nosotros, teniendo una intención, así se creaban estos mantos, estas mochilas. Claro, se repite. Entonces, imagínate el poder que tienen estos productos tejidos nudo a nudo con una intención. Perdón, señores de Hermès, pero esto tiene un valor altísimo, además de las figuras que tienen, porque nos están contando una historia. No nos están contando que es piel de avestruz, es que esta figura está mostrándonos el lugar de donde vienen.
están mostrándonos la esencia de la tierra, uniéndose al cielo, a la lluvia, a todos estos tipos de elementos naturales que lo representan. Entonces, ahí hay un valor, o sea, el precio en comparación del valor. Ahí hay un valor altísimo, que es lo que quiero recalcar del lujo latinoamericano. La cantidad de valor que hay, además que tenemos todo, todas las aves, todas las flores, todos los tipos de comida, los mares, la selva, el salar, el desierto, tenemos todo. Es más, el lujo siempre perteneció a Latinoamérica y no tenemos por qué sentir que no es con nosotros. Nosotros fuimos los proveedores de productos de lujo para Europa, por eso llegaron acá en la colonia. ¿Hace cuánto apareció el barco, el galeón San José? Con todos los tesoros de nuestras tierras. Y si nosotros teníamos eso, tal vez no significaba lo mismo para ellos. Por ejemplo, el oro. El oro para nuestras culturas era un tema más espiritual de elevación del ser, no tanto como el bling. Y creo que eso tiene que ver, ya cerrando un poquito el tema, porque contigo yo puedo durar horas y horas y horas hablando. Además porque valoro y agradezco mucho que estés con nosotros después de todo este proceso de estudio que has hecho. Pero cerrando un poquito el tema, hay algo que me parece bien interesante y es a tener en cuenta que todos estos prejuicios que estamos viendo en esta diapositiva que tenemos frente al lujo, los podemos reemplazar fácilmente con todas las características que tienen nuestros productos, con todo lo que nosotros como raza podemos entregar. Y aquí viene una pregunta que es una pregunta bien importante para mí, y es, lleguemos a manera de conclusión, en época de pandemia, en esta época en la que nosotros estamos viviendo, y en época de post-pandemia, que llegará prontamente si Dios lo permite, ¿cuál será el verdadero lujo? Porque no quiero que lleguemos a la respuesta clara y sencilla, y acá voy a ser un poquito inapropiado. Hace 3 días yo me sentía el ser más lujoso sobre el planeta porque estaba vestido únicamente con algodón orgánico. Y todas las piezas que tenía, por coincidencia, las saqué de mi closet y cada una era de algodón orgánico y cada una tenía titulantes naturales y entonces tenía una apariencia que era como de película del futuro, como de los 100, como algo así por el estilo. Pero la verdad sentí que de alguna manera ese era el tipo de vida que debíamos tener ahora para ser un poco más responsable con nuestro planeta. Entonces, te doy la palabra, Lina, para que nos ayudes a concluir de cuál debería ser en esta época el lujo verdadero. Bueno, me voy a apalancar de tu epifanía para aterrizarlo un poco y revisarlo, porque de hecho sí me llama mucho la atención eso y estoy atenta a las tendencias y los estudios que salen para ver hacia dónde estamos navegando, ¿no? Y además escuchando qué es lo que está pasando. Entonces, empecemos con identificar las dos posiciones de los clientes actuales. ¿En qué estamos? ¿No? Entonces, por un lado, los que dicen que el lujo es irrespetuoso durante la pandemia y otros que les da más bien seguridad adquirir y darse un lujo. Es más, estuve investigando en comparación con otras épocas. Entonces, en el 2008, en la crisis financiera, el presidente de Neiman Marcus, Bertansky, dice lo siguiente. Él dice que cuando nuestros clientes se aprietan el cinturón, generalmente son avestruces o cocodrilos. Y mira que tiene que ver. Entonces, bueno, lo cierto es que venimos en un proceso de desaprender, como lo comentó nuestra presidenta, y que, bueno, que por estos días es bastante obvio, y nos vamos proyectando con ese volver a aprender, ¿verdad? Pero esta vez con conciencia, no por influencia y no por inercia. Estamos comenzando a tener un criterio, ¿no es cierto? El despertar que llama. Y dándole una revisada a los estudios actuales, quiero compartirte lo que vi en estudios de empresas como Bain & Company, que el 26 de marzo, imagínate, empezamos pandemia y ellos sacaron de una vez el estudio, 26 de marzo. Analizando el lujo después de la pandemia, se preguntaban si esto va a cambiar para mejor. Y ellos nos pronosticaron que las ventas podrían caer hasta un 35% solamente este año. Pero dan la luz
que las empresas pueden generar, pueden emerger más fuertes, más innovadoras y como con más propósito. Eso nos está gustando. Por otro lado, hay otras empresas como Euromonitor y McKinsey que alzan la voz ya más adelante en abril y mayo, diciendo que la pandemia ciertamente sacudió esos aspectos fundamentales de la industria del lujo y algunos de estos cambios podrían ser permanentes. Comentan que varias marcas han podido cambiar su enfoque y apoyar a comunidades. Hemos visto cómo dejan de hacer su producción y comienzan a ayudar a hacer tapabocas o a donar dinero para las investigaciones, en fin. Las marcas tras la pandemia se han visto obligadas a integrarse rápidamente al mundo digital. Mira, esto desde el 2011 está en cuestionamiento. Siempre están, no, pero es que el online es masivo y nosotros somos exclusivos, entonces no, ahorita se acabó el cuento. O estás online o te fuiste. Entonces, esto es algo interesante que está pasando. También comentan que se necesitará un nuevo enfoque para atraer a los compradores de lujo. Entonces yo me pregunto, ¿será que el enfoque puede ser un poco más colectivo? Con estas declaraciones desde ese ángulo de la oferta de valor, este es un momento radical para educar a nuestros clientes. Esto cada vez lo corroboró más. Este es un momento de hibernación, de educación. La verdad es que aprendemos todos los días, aunque nos encontremos con algunos cabezaduras, con su usted no sabe quién soy yo. Detrás de ese escudo de inseguridad hay alguien que aprenderá porque le dejamos una semillita. No todos germinamos a tiempo, tranquilos, ahí vamos. Y por eso pongo sobre la mesa las siguientes tendencias que alcanzo a visualizar. A ver, te lo comparto para que lo veas. Lo siguiente. Entonces, las tendencias que trae el cambio, hay una aceleración del mercado virtual, como conocemos, y acá vemos en pantalla, por ejemplo, bueno, es que acá vemos muchas cosas. Empecemos con el primero. Esta persona con su tapabocas, con monogramas, con el edificio atrás, la chaqueta compañera, todo esto. Esta es una persona que cuando hacemos el ejercicio de identificar los tipos de clientes de lujo, esto lo identificamos como un postmoderno. Todavía tiene un poco de ansiedad de querer ser. Tal vez no está contento con ser. Entonces está en su proceso. Cada quien está en su proceso. Entonces este es uno de los personajes. Tal vez el lujo cambiará de ser aspiracional a inspiracional. Eso me encantaría. ¿Te imaginas? Que no se vuelva como un oasis que no alcanzas a alcanzar, o sea, que no lo coges y que se te deshacen las manos, y más bien algo que te acompaña y te inspira a ser tu mejor versión. No a querer ser, porque ahí estamos fregados todos. Hay otro tema que me gusta mucho, que es que surge el lujo silencioso, donde se expresa la privacidad, donde podemos tener unas medidas de cachemir y no nos importa si el vecino sabe o no sabe. Es suficiente con la experiencia que estamos sintiendo nosotros. Es más importante la durabilidad y el propósito de las cosas. Por otro lado, el lujo entenderá que tiene una responsabilidad más allá del brillo y la validación social, porque el lujo es la punta de la lanza. Es con lo que nosotros, o sea, tiene una responsabilidad grande porque lo van a copiar, sí o sí. Entonces, ¿qué está haciendo? Sí, se mueve la economía, sí, pero ¿qué valgo aquí? ¿Genero empleo? ¿Qué pasó? ¿Sabes? Considero que el nuevo lujo, no como lo que dice Dana Thomas, pero el lujo de ahora, de 2020, 2021 y de aquí para adelante, espero, sea el bienestar. Sí. Es cuidarse. En estos días hablaba con alguien de moda también sostenible en Argentina y me decía, la sostenibilidad cuida, y cuidar es amar, es la nueva forma de mostrar. Amor es cuidar. Entonces, mira qué bonito comienza a tejerse toda la responsabilidad que tiene el lujo. Entonces, por ahí vamos armando lo que se alcanza a visualizar desde los estudios de mercado internacionales y lo que comenzamos a ver en tendencias hacia el futuro. Lina, me parece absolutamente maravilloso lo que estás diciendo. Yo la verdad, como les digo, como decía hace un instante, conversar contigo es muy agradable, porque tiene un fondo que te permite pensar, que te lleva a pensar. Yo quisiera que pudiéramos, dentro de mis compromisos estaba plantear
a partir de lo que tú dijeras, como una serie de conclusiones como representante de Ixel que soy. Pero luego me quedé mirando una parte de un video que tú compartiste conmigo y que quiero compartir con todos, en donde más que conclusión, porque creo que conclusión es como cuando uno quiere cerrar un tema, y este es un tema que no quiero cerrar, este es un tema que nosotros queremos dejar abierto, primero para seguirlo discutiendo dentro del marco de nuestro Congreso, y segundo, para dejarlo abierto como sociedad. Hay un punto para complementar lo que tú decías, y es que esta época nos ayudaba a pensar y a educarnos, pero yo creo que lo que más necesitamos como sociedad es reeducarnos, educarnos verdaderamente, educarnos en la construcción de valores y demás elementos que nos separen de esos atajos de vida fácil en el que nuestra sociedad y nuestros jóvenes han entrado, y nosotros mismos nos vemos totalmente dominados por ellos, y tengamos la capacidad de mirar un poquito hacia atrás y mirar un poquito hacia nuestros ancestros y todo ese conocimiento maravilloso que tenía y que hoy podemos expresar a través de lo que nos hace latinoamericanos. Yo quiero resaltar acá unas palabras que son bien importantes de alguien que fue una persona muy valiosa en la construcción de Ixel, que hoy ya no está con nosotros, pero se guarda en nuestros corazones, que es Alex Blanc. Y Alex, en una conferencia hace unos 4 o 5 años, nos decía, no existe una Latinoamérica, existen muchas Latinoaméricas, porque no es lo mismo el Cono Sur que el Caribe, no es lo mismo el mexicano, no es lo mismo el costeño que el bogotano. No podemos hablar de un solo latinoamericano, entonces tampoco podemos hablar de un solo lujo latinoamericano, sino de muchos y variados lujos latinoamericanos, porque para unos llevar con orgullo una mochila es exactamente igual de representativo que lucir una esmeralda en la mano. Entonces hay que saber llevar ese lujo innato. Y quiero compartir este video porque creo que es como un sellito para que pasemos a la fase de preguntas, que sé que hay unas preguntas y ya Juan Esteban nos ha ayudado a monitorear para poderlas tener. No olviden que tan pronto terminemos las preguntas, estaremos sorteando unas inscripciones gratuitas para el Congreso. Veamos el video. Así nos empoderamos paso a paso de nuestras características. Se cayó. Toca dejar que cargue un poquito esa parte. Sí, seguramente. Del lujo. Nuestro saber hacer ancestral de pueblos que aún caminan con nosotros. Con el estilo de una armonía estética que nos representa. Con herencia y origen digno de resaltar. Con una responsabilidad innata con nuestro entorno. Con experiencias al cliente que nunca antes se habían compartido. Y en sí, una aura mística y sabia, exclusiva del lujo iberoamericano. Bueno, Lina, muchísimas gracias. Pasemos con Juan Esteban a las preguntas, que sé que hay algunas. Hola, Danilo. Bueno, muchísimas gracias. En este momento hay varias personas que realmente han hecho muchos comentarios que me va a permitir leerlas. Dice por acá Rodrigo Andrés Rosado, creo que el nuevo lujo es eso, lo orgánico, lo natural, lo ancestral, el rescate de lo cultural y lo ancestral. Erika dice, siento que es lo que respecta al universo vestimentario tras la pandemia, la comodidad y la sostenibilidad serán nuestro verdadero lujo. Juan Carlos Bernal menciona, creo que el concepto de lujo es el momento de pandemia debería ser reemplazado por el de identidad cultural o colombianidad. Por aquí Adriana Betancourt nos menciona, Lina, muchas gracias por presentar este tema que puede ser complejo desde las teorías que lo soportan. Entiendo desde tu presentación que el concepto es subjetivo y contextual y que el sentido del lujo percibido sobre un objeto, bien o servicio, lo otorga la respectiva individual, no es producto per se. Es básicamente como las que encontramos. Vemos por acá, Adriana dice, el ejemplo de lujo silencioso sería lo de la satisfacción, el usar esas prendas de algodón orgánico. Y pues bueno, hay una pregunta y dice, quiero su opinión sobre cómo, dice Héctor Urrego, quiero tu opinión sobre cómo deben las marcas ya reconocidas reforzar y aumentar su lujo en la industria.
Bueno, supongo que las marcas reconocidas deben ser las europeas de los conglomerados que comentamos en algún punto. Ellos están haciendo un cambio, eso está pasando, y como ejemplo podemos traer a colación que Gucci, por ejemplo, creó una escuela de artesanos, porque a diferencia de nosotros, ellos han perdido ese vínculo. Por eso en el video son, o sea, pueblos ancestrales que aún caminan con nosotros. Ellos no tienen eso ya de la manera en que la tenemos nosotros. Entonces le han dado la vuelta a crear escuelas de artesanos, dándole otra vez valor al saber hacer desde esa manera, buscando su ancestralidad. De hecho, el año pasado, en septiembre, estuve en París en la feria Maison Objet y me encanta estar en las charlas. Entonces, yo estoy siempre allá metida. Y viendo un estudio de tendencias que estaban presentando, hablaban de algo que hasta me causó un poco de risa, porque hablaban de la tendencia de lo hiperlocal. Y yo solo pensaba, es imposible no pensar en nosotros, en pensar en Latinoamérica. Pensaba lo hiperlocal, o sea, ellos se alejaron tanto que tienen que volver. Nosotros estamos saliendo y somos referentes en eso precisamente porque nosotros tenemos todavía esa fuerza y esa conexión de, si queremos tener una cercanía con nuestros pueblos ancestrales, es cuestión de ir a la sierra, es cuestión de ir a la selva. O sea, no es un lujo que tenemos y que no nos hemos dado cuenta. Ellos lo valoran así. Entonces, eso me parece chévere comentarle es Héctor, ¿verdad? Héctor, exacto. También nos dice Piedad Arias: Lina, muchas gracias, interesante. Se muestra cómo ha reaccionado la humanidad en cuanto al lujo después de cada pandemia vivida. ¿Qué aspectos nuevos han surgido a raíz de las pandemias previas? Bueno, en el 2008, obviamente es una crisis distinta, ¿no? Es una crisis financiera que nace en Estados Unidos, que toca el tema de la finca raíz, muy distinto a lo que estamos ahorita, que si es que nos tocó a todos de frente, y pues es un tema de salud. Pero lo que me di cuenta en eso es que en esa ocasión, en el 2008, fue el mercado asiático el que sacó adelante la crisis, porque a ellos, o sea, en realidad el golpe para ellos fue mucho menor que le tocó, por ejemplo, a Estados Unidos. Entonces, ese mercado comenzó a generar demanda, cosa que a hoy, inclusive, todos mis compañeros, mis colegas europeos están en Asia ahorita, en Hong Kong, en Shanghai, trabajando en marcas europeas y viendo que en esta ocasión sí les está pegando de frente, no solamente porque, de cierto modo, inicia ya la pandemia, sino porque las empresas, o sea, la manufactura en otros países en Asia tuvo su golpe, y además las empresas, el resto de las empresas donde termina la mano de obra de los productos de lujo de las marcas tradicionales están en Europa, y sabemos la crisis que pasó en Italia, por ejemplo. Entonces las marcas italianas tuvieron un golpe muy, muy fuerte. Lo importante aquí, en cuanto al consumidor, es que efectivamente hay cocodrilos y avestruces, y dependiendo de ese camino, en su camino del ser, por decirlo así, yo sé que suena como yoga, pero en su camino del ser están en diferentes etapas. Entonces, dependiendo de ellos en que estén, van a crear diferentes patrones. Ahorita estamos viendo cómo las marcas, para empezar, las marcas ya no nos dicen qué es lujo y qué no es lujo, es el individuo, para empezar. Y en segundo lugar, vemos cómo nos ha cambiado la percepción del lujo, como decía, del bienestar. Vemos cómo se comienzan a posicionar marcas como los colchones, con un interés mayor, las mismas bicicletas, el set de ollas de alguna categoría mucho más alta de lo que estamos dándole esa intención y ese valor al tiempo, a la calidad de tiempo. Eso es lo que alcanzó a visualizar ahí. Bueno, por aquí también hay varias preguntas y celebro que estén tan inquietos nuestros participantes en cuestionarse.
Dice Mateo Zapata, el lujo hecho a mano no artesanal, ¿qué potencial puede tener en un país como Colombia? Todo. Te voy a contar un descubrimiento que tuve que me ha encantado. Entonces, estudiando la artesanía, porque es que, ¿sabes qué? Me llama mucho la atención que dicen, no, pero es que eso es lujo artesanal, eso no es lujo realmente, es que el lujo es esto, es que el lujo acá no hay lujo, todo ese tipo de cosas me hace pensar mucho y cuando escucho este tipo de cosas, lo primero que hago es investigar, a ver qué. Y me di cuenta que es que la artesanía se divide en 4 secciones. Está la artesanía de hágalo usted mismo. Entonces yo me reúno el domingo con mis amigas y hago arte country y eso es algún tipo de artesanía, ¿sabes? O yo aprendí a tejer, entonces hago eso, hago medias y para mi familia. Está por otro lado lo que es el lujo, la artesanía folclórica. La chiva pintada a mano, el mollito, este tipo de cosas como que, ¿sabes? Inclusive ahorita se han vuelto un poco más souvenir, como para ese lado. Hay otra parte que es la parte de la artesanía suntuaria. Está mucho más ligada a el arte. Entonces ya no estamos haciendo la, no sé, cerámica como tal, tradicional de que voy a hacer una vasija, sino que le estoy dando un toque artístico. Entonces el artesano se vuelve artista. O la persona, no sé, el artesano también se puede volver diseñador. O la persona que trabaja la tierra se puede volver chef. O sea, comienza a tener un rol dentro de la cocina, o sea, comienza a ver esa fusión. Y ahí comenzamos a ver esa artesanía suntuaria donde ya vemos son piezas, que se acerca muchísimo más al lujo y ahí hay un potencial enorme. Y por otro lado está la artesanía contemporánea, que es cuando ya comenzamos a pensar en, ok, tenemos este saber hacer, unámoslo con el diseñador, traigamos a diferentes agentes y comencemos a co-crear entre todos. Ahí es una artesanía contemporánea supremamente interesante. Entonces, claro que sí, o sea, cuando vean lujo artesanal, es válido, es muy válido. Pero hay un punto que tiene que ver con la pregunta que hizo, ¿quién fue que hizo la pregunta, Juan? Perdón. Mateo Zapata. Mateo, y hablaba de la manualidad, porque realmente cuando hablamos de artesanía y hablamos de manualidad son cosas diferentes. Pero el trabajo manual es algo que ha adquirido mucho valor. Sobre ese valor, y retomando un poquito la cultura europea, sobre la manualidad se construyó el lujo en Europa. De hecho, uno de los principios de la alta costura radica en que sea hecho a la mano. Y si se utiliza máquina ya no es alta costura, porque la alta costura cose hasta un zipper a mano, todo se cose a mano. Entonces, el pensar en la manualidad como el desarrollo de un oficio es un lujo. Y es un lujo que no toda la sociedad está dispuesta a pagar. Pero también vale la pena repensar, y aquí me anticipo un poco a lo que hablaremos en algún momento, es que hay unos nuevos factores del lujo. Y dentro de las cosas del lujo está gastar un poco más para invertir un poco más, para tener más durabilidad y más pertenencia sobre lo que se consume. No es comprar por comprar, no es ese discurso de la pronta moda de la que tanto hablamos, pero que usamos, porque yo uso pronta moda, como todos, sino es invertir más en el trabajo manual, en lo profesional. Creo que allí es donde está construido un poco, o donde radica un poco, ese saber hacer del que has estado hablando todo el tiempo, Lina, en nuestra cultura latinoamericana. Acá sabemos hacer. Es como, no sé, en Argentina son expertos en manejar el cuero, las pieles. Acá somos buenísimos tejiendo, pero si tú vas a las provincias de Salta, en Argentina, también son excelentes tejiendo en lana de ovejas. O sea, creo que nosotros tenemos ese saber hacer de los europeos sobre el que construyeron el lujo, y creo que lo que tenemos es que convencernos a nosotros mismos de la capacidad que tenemos. Yo quisiera seguir hablando eternamente, pero esto no es posible. No sé si hay alguna última pregunta. Hay dos últimas preguntas antes de iniciar nuestro sorteo y explicarles cómo hacer su proceso de inscripción a ICSEL. Dice Claudia Zambrano, ¿creen que la situación pandemia COVID sirva para reeducar a la población acerca del concepto de lujo, dándole mayor valor
a las empresas o diseñadores locales? Sí, la respuesta es sí. Sí. Hay un tema de educación que la educación tiene unas características muy bonitas, que nos trabaja la paciencia, pero también tiene amor, también tiene la vocación y la intención, un propósito. Yo sé que son desafíos a largo plazo, pero hey, estamos jóvenes y nos vamos a cuidar y vamos a salir de esto y vamos a enseñar. Entonces, pasito a pasito vamos a ir sembrando las semillas correspondientes, y lo que me he dado cuenta ahorita es que si trabajamos en conjunto somos más fuertes. Por eso hablo de la conciencia colectiva. O sea, si me das la mano aquí, podemos comenzar a trabajar en educar al cliente. Claro que sí, no desfallezcan, vamos a hacerlo. Yo tengo toda la intención de hacerlo. Perfecto. Y finalmente, vámonos con esta última pregunta. Dice, la persona que lo pregunta se llama también Lina. ¿Qué puede hacer una marca de lujo para no desaparecer en esta crisis económica que generó la pandemia? Por ejemplo, aquí en Cartagena han cerrado cerca de 220 establecimientos de marca de lujo que hacía presencia en la ciudad antigua. Bueno, son momentos difíciles. Yo considero que estos son momentos de hibernación, estos son momentos de repensar. Y hay que darle la vuelta a la situación. Yo soy de ese lado del equipo de los positivos. También me da tristeza pasar por las vías y ver tantos locales que se venden o se arriendan. Es doloroso ver, y yo siento que esto puede estar pasando en todos nuestros países latinoamericanos y en el mundo puede estar pasando esto. Pero las marcas de lujo tienen que hacer el salto digital, sí o sí. Tienen que empezar a integrar y ser congruentes en esto. No lo que se llama en mercadeo los greenwashers, que sí, soy como medio sostenible, pero a la primera lavada como que me desteñí. No, congruencia. Si tú tienes congruencia en lo que estás haciendo, vas a salir adelante. Pero aprovecha este momento para repensar y decir, bueno, ¿qué tipo? Además, cuando hablamos de lujo, hay que pensar en, no, el lujo es tal cosa, no hay tal cosa como eso. El lujo es supremamente volátil, circunstancial, relativo, individual. Tiene muchas variables. ¿Qué es el lujo para tu cliente? Entonces, ya debes tener una idea de cuál es tu cliente. Cuando lo identificas, podemos hacer el ejercicio de lo que te digo, de saber cuáles son los tipos de cliente de lujo, lo identificas y trabajas para esa necesidad. No pegándole a todo, porque te vas a diluir y te vas a cansar y te va a entrar la ansiedad y todo el ciclo, ¿sabes? Como de estrés y depresión y todo eso que no nos gusta tanto. Entonces, la recomendación es eso, es identificar, segmentar, lo de siempre, segmentar, trabajar, hibernar, crear nuevos productos y ajustarnos a las necesidades del cliente. Lina, muchísimas gracias. Es un placer haberte tenido hoy con nosotros y bueno, estaremos también en Ixel trabajando y nos estaremos viendo constantemente. Muchísimas gracias a todos ustedes. Los dejo con Juan. No sin antes invitarlos a que mañana a las 4 de la tarde nos reunamos nuevamente. Recuerden que tienen que inscribirse las personas que no se han inscrito para el webinar de mañana, que estaremos hablando de estilo y poder, porque creo que en momentos difíciles como estos tenemos que recurrir a todas esas palabras que nos causan miedo. Lujo era una de estas y creo que la hemos calmado un poco. Mañana hablaremos de estilo y poder. Entonces, los dejo con Juan y muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias, Lina. Gracias, Danilo. Bueno, también un saludo muy especial. Aquí me estoy dando cuenta que están conectadas varias personas de diferentes países, de Australia, de Brasil, de Chile, de España, de El Salvador, de Ecuador, de Honduras, de México, de Panamá, de Paraguay, de Perú, de Estados Unidos, de Venezuela. A cada uno de ellos un saludo muy especial. Vemos cómo la conectividad nos permite unir y dejar de lado todas las fronteras, y busca Ixel precisamente eso. Unir que la moda y todas las industrias gastronómicas y todas las industrias creativas hacen parte como de todo este proceso.